¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com. Bueno, y ya estamos de regreso con el programa de hoy y como les decía en la primera parte, tenemos una tremenda invitada, Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo CTCI. Yo sé que muchos no conocen qué es el Consejo CTCI porque además ha tenido algunos cambios de nombre, CENIC, pero es una agencia que ve temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, pero le vamos a preguntar a ella, evidentemente, que nos cuente un poco más de qué se trata. Pero para que ustedes la conozcan, Catherine es médico veterinario de formación, pero tiene una larga trayectoria en políticas públicas, tiene un magíster en economía en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, tiene un magíster también en políticas públicas en la Universidad Adolfo Ibáñez y, como les decía, una dilatada experiencia, una amplia experiencia en el mundo público. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a Legal Lab. Hola, encantada de estar con ustedes conversando esta tarde. Oye, Catherine, junto además con darte esta calurosa bienvenida al programa y de verdad agradecer también toda tu participación y la experiencia que también pudiste compartir hoy en el evento Ilumina que tuvimos en Sofofa, quiero partir preguntando por qué es el Consejo CTCI, cómo nace este consejo y cuál es su rol. Pucha, una súper interesante pregunta porque es un consejo que tiene ya es adolescente, diría yo, adulto joven me atrevería a decir, porque este consejo nació hace más de 15 años y respondió a una preocupación que todavía tenemos y la fue ampliando en el camino. Respondió a la preocupación de cómo como un país que tiene basada su economía en recursos naturales, en la extracción de recursos naturales, incorpora la innovación como un factor de desarrollo económico, y entonces eso abre un camino para la historia de las políticas de innovación en Chile, porque se crea el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad a fines del gobierno del presidente Lagos, junto con el royalty minero que dio origen a los fondos de innovación para estos temas, que han sustentado buena parte de la inversión que se han hecho en estas materias. Entonces la idea era dotar de recursos externos a un camino que tenía que cimentarse, pero también dotar de una capacidad de pensar ese camino de futuro con un consejo multiactor que diera orientaciones estratégicas de cómo avanzar hacia diversificar nuestra economía y sobre todo asegurar un tema de futuro, en el fondo ir incorporando el conocimiento. Entonces nace como un consejo de innovación para la competitividad y como es un órgano que fundamentalmente tiene un carácter asesor estratégico, es autónomo, pero la génesis de sus orientaciones es el debate intelectual, la discusión técnica de diversos al servicio del futuro del país. Este mismo consejo concluye que tiene que ir ampliando su perspectiva y se cambia el nombre a Consejo de Innovación para el Desarrollo, ya en los años 2016, entre el 2014 y el 2016, y hoy día, cuando se crea una nueva institucionalidad para estos temas, para la ciencia, para la tecnología, para el conocimiento y la innovación, que da origen al ministerio, esta misma ley también da origen a mantiene este rol de un consejo asesor estratégico y nos renombra. En el fondo recoge esta historia institucional y la reimpulsa, y la reafirma, ahora con un mandato legal que ya no depende de los decretos supremos de los presidentes, sino que está al amparo de una ley y por lo tanto su existencia es más sólida, diría yo, y le vuelve a encomendar la mirada estratégica en estos temas que requieren de tiempo. O sea, lo que podamos conseguir en ciencia, conocimiento, innovación, tecnología, es el fruto de trabajo de años y eso requiere una mirada de Estado más que de gobierno. Entonces órganos como este existen de hecho en muchos países de la OECD, en el 89% de los países hay consejos de este tipo, con distintas conformaciones o acentos, pero que en el fondo buscan dar continuidad a los esfuerzos de inversión en estas materias. Y nosotros somos una recreación de esta historia y tengo el honor de estar participando de esta entidad desde que se generó, en el equipo técnico que sustenta su labor. Catherine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, y también a modo de ilustrarle a nuestros auditores y auditoras, cuéntanos cómo está compuesto este consejo y además cómo se renueva, cómo se designan sus integrantes. Encantada. Mira, Pablo, el consejo se comprende por 14 miembros que hoy día
tanto en el marco legal y en el decreto que lo conforma, tiene exigencias acorde a nuestros tiempos, por ejemplo, equidad de género, representación de las diversas regiones o macrorregiones al menos del país, diversidad de disciplinas y saberes, tanto del mundo de la investigación, pero también de la expertise en emprendimiento, en el mundo privado de la empresa, en experto en políticas públicas, la mirada medioambiental tiene que estar asegurada. Hoy día también participa una persona de origen de los pueblos originarios. Entonces es un conjunto diverso de 14 personas designadas por los presidentes de la República, que además suma al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en su calidad de tal, y tiene además un presidente que con eso se termina de conformar el Consejo. Este grupo heterogéneo sustenta su labor en una secretaría técnica que yo dirijo hoy día, que le da insumos a la reflexión de este órgano colegiado, y la forma de renovar, porque como quiere asegurar un carácter de Estado, es que los consejeros se renuevan por parcialidades, la mitad de ellos, cada uno a 4 años de ejercicio. En la primera vuelta obviamente van a ser 2, porque si no, no calzan los tiempos, pero en el fondo la mitad del Consejo se renueva en un periodo y luego a 4 años dura otro grupo de consejo, entonces tú vas teniendo la posibilidad de que los que fueron generando una estrategia o ciertas orientaciones permanezcan y vayan incorporando al mismo tiempo a nuevos integrantes, lo que igual busca darle una continuidad a lo que hacemos. De carácter técnico, siempre fíjate desde la génesis en todos sus orígenes, eso ha predominado, la diversidad, la mirada más técnica y en el fondo buscar que aquí se genere un consenso amplio, que le dé sustento a los acuerdos que tomamos en torno a estos temas que requieren de persistencia, de perseverancia en el tiempo. Oye, y cuéntale por favor también a nuestros auditores el ejemplo de las actividades que realiza el Consejo antes de entrar de lleno con los lineamientos y las políticas que hace poco se lanzaron, pero también para darle una idea a nuestros auditores cuál es el trabajo que hace el Consejo y cómo impacta en el día a día de las chilenas y de los chilenos. Yo te voy a comentar cómo trabajamos. Mira, el Consejo tiene en el marco del mandato legal, bueno, su principal función es generar orientaciones estratégicas. La reina de las orientaciones es la estrategia. La estrategia se concibe cada 4 años. Nosotros acabamos de lanzar, como tú bien dices, en mayo de este año entregamos al presidente la estrategia que originamos. Pero entre medio de esos periodos, la labor nuestra es profundizar, impulsar y promover e impulsar las orientaciones. Por lo tanto, tú abres espacio a orientaciones estratégicas más específicas, que en el fondo contribuyen fundamentalmente a dar marco a las políticas que se hagan en estas materias. Y eso incide tanto en la agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como en la agenda del Ministerio de Economía, como en la agenda del Ministerio de Educación, porque en las bases del ecosistema radican en esos 3 carteras hoy. Pero en nuestra propia recomendación, y hemos encontrado mucha escucha en este gobierno, la idea es transversalizar el conocimiento y sus aplicaciones a todas las carteras, y por lo tanto también pueden impactar otras agendas sectoriales o carteras sectoriales como agricultura, medio ambiente, salud, porque finalmente el conocimiento es fuente de mucho de lo que hacemos en temas que tienen que ver con las preocupaciones productivas que tuvieron en su origen, pero hoy día cada vez de manera más ampliada en temas de preocupación social y ambiental que coexisten con los problemas económicos y que nos enfrentan a desafíos cada vez más complejos. Así que nuestra labor principal está en empujar aquello, pero para empujar aquello nosotros tenemos que mantener de manera permanente una mirada hacia el futuro y una mirada hacia nosotros mismos como ecosistema de conocimiento. Entonces lo que hacemos es mantener análisis respecto de reportes de tendencias de futuro que hoy día son planetarias y que más bien la conversación que nosotros provocamos, aprovechando la inteligencia colectiva que habita en este país, es cómo esos auguros de lo que viene, que suenan bien delicados en esta época, porque la sustentabilidad planetaria, las crisis migratorias, el avance mismo de la tecnología nos va a poner frente a dilemas que no tuvimos que enfrentar antes, etcétera. Todo eso, esos rasgos de futuro, estas pistas de futuro, nos tienen que llevar a una conversación respecto a cómo eso significan oportunidades y desafíos para Chile. Y la labor más propia del Consejo es que frente a esos desafíos y oportunidades, ¿cuál es el rol que le toca cumplir
en la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Entonces estamos por un lado mirando lo que pasa hacia adelante y por otro lado mirando cómo nuestro propio sistema se está desarrollando, dónde tiene brechas, dónde está más débil, dónde ha logrado potenciar ciertas áreas. Eso nos permite una mirada más comprensiva de evaluación, pero de una manera más macro, como sistema, no como instrumento, no como política específica, sino como de una mirada más global. Así que con estas 3 tareas nos combinamos en nuestra agenda. Ahí, Catherine, es un gran desafío tener una visión global y aparte que es una visión que tiene que superar las diferencias que puedan tener un gobierno con otro, tiene que ser una visión más bien de Estado. Ustedes lo comentaste hace breve, en 2015 surgió el documento Ciencia para el Desarrollo de Chile. Ahora, 2022, aparte de una serie de documentos que ustedes generaron entre medio, pero el 2022, hace un mes atrás, más o menos, en mayo, entregaron la nueva estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación al presidente Boric. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esa estrategia, en qué consiste? Bueno, mira, esa estrategia yo creo que afianza y amplifica un convencimiento que el Consejo había llegado a lo largo de su reflexión durante su historia. De partida, nosotros, bueno, como comentaba recién, superamos el foco y el alcance de la competitividad para ya mirar los problemas del desarrollo en una manera más comprensiva, y eso ocurrió ya, yo diría, el 2014 en adelante, más allá que la conversión se gestó antes, cuando nos cambiamos de nombre, eso se consolidó. La Comisión Ciencia para el Desarrollo que tú mencionas, Fernando, fue la que estuvo en la génesis de la nueva institucionalidad y de varias de las políticas que hoy día se aplican. De hecho, es allí donde se recomienda y se dibuja un poquito la figura de este nuevo ministerio que emergió en la ley, que hoy día refuerza incluso la labor del Consejo. Pero además, en el 2017 hubo otra estrategia en que ya estábamos enfatizando esta vocación por un desarrollo sostenible e inclusivo, que yo diría que en la estrategia del 2022 se profundiza y se amplifica en el sentido de que primero estamos convencidos de que no existe futuro posible sin que consideremos como uno de los pilares fundamentales el aprovechamiento del conocimiento en sus múltiples dimensiones. Segundo, y eso implica avanzar hacia una sociedad del conocimiento, en el que el conocimiento sea el activo principal, tanto de nuestro acervo cultural y de reflexión como sociedad, como también de nuestra actividad económica. Y entendiendo que eso tiene que estar marcos éticos de inclusión y sobre todo en la responsabilidad que hoy día tenemos como humanidad de la sustentabilidad planetaria. Yo te diría que en ese contexto es de donde se parte. Luego, en la misma estrategia abraza conceptualmente la noción de ecosistema, que hoy día ha ido cada vez ganando más terreno, porque estamos convencidos que parte de lo que nos falta y la manera correcta de avanzar en esto es reforzando no solo los nodos, la diversidad de nodos que componen un ecosistema de especies, si uno quisiera hacer la semejanza con los ecosistemas biológicos. La riqueza de los ecosistemas radica en la diversidad de especies que lo conforman, bueno, de nodos también en nuestro ecosistema, y sobre todo de las conexiones que se establecen, que creemos que es una tremenda llamado a atención a nuestras políticas. Hemos trabajado por mucho tiempo fortaleciendo nuestras masas críticas. Hoy día, en el mismo contexto del evento que estábamos teniendo con la red GT, lo vimos. Una vez que uno tiene una cierta base de capacidades, es necesario tremendamente potenciar las conexiones entre esos nodos que generan conocimiento en algunos casos, que lo aplican, que lo transfieren, para que eso contribuya en el bienestar de la sociedad. Y a partir de eso, en el fondo, nosotros tenemos dos fuentes de orientaciones, que son los marcos que pretenden nutrir la conversación de políticas. Por un lado, una mirada de cuáles son los principales nudos, aquello que tenemos que superar, en lo que estamos más escasos, que para darles algunas ideas, por ejemplo, es avanzar hacia un sistema más balanceado que, por una parte, financie la actividad de CTCI, tanto en la innovación como en la capacidad científica, pero por otra parte también cuide contar con las capacidades que la sostienen en el tiempo. Esto, en términos de aporte, yo creo que así se entiende mejor para quienes nos escuchan. O sea, tiene que haber aporte basal como aporte concursal, y eso tiene que estar en un equilibrio. Bueno, y en muchos ámbitos, el desarrollo tecnológico que lo hemos subaprovechado, cómo lo potenciamos, cómo lo conectamos con desafíos país, cómo generamos plataformas habilitantes que nos permiten ser base de muchos otros desarrollos.
todos los temas más propios de los que vivimos en este mundo están en un capítulo de orientación al fortalecimiento del ecosistema, pero hay un cuarto capítulo que yo creo que es sinceramente una manera de conectar también con la sociedad, aparte de su importancia per se, que más bien tiene que ver con qué demandas sociales, qué preocupaciones que hoy día compartimos como país requieren de CTCI. Y en ese espacio, por ejemplo, nosotros hablamos de la necesidad de atender desafíos que vuelven crisis en oportunidad, desafíos país, desafíos a nivel regional grandes, que se pueden convertir también en ofertas de valor económico, social y ambiental. Por ejemplo, como un ejemplo, la resiliencia ante desastres naturales nos afecta, nos corta la vida, digamos, nos trae, nos imprime un carácter resiliente, pero también el aprendizaje de tener 8 de 9 desastres instalados en Chile, la capacidad de observación de eso y de aprender de aquello y convertirlo en tecnologías blandas y duras, no solo ayuda a nuestra gente, también es un potencial de generación de valor para el mundo, porque los catástrofes en general y naturales en particular se están incrementando en todas partes. Entonces, así como te nombro eso, podríamos nombrar 10. Entonces, tanto los desafíos país, la necesidad de transformación sustentable, generando nuevas reglas del juego para cuidar nuestro planeta en nuestras decisiones de inversión, tanto públicas como privadas, que es otro de los catalizadores que le llamamos a estos impulsores desde el lado de la demanda. La necesidad de que en nuestro relato, en nuestro imaginario como ciudadanos, el conocimiento aparezca como una variable futura, así como estamos seguros que la educación incide en el futuro de nuestros hijos, nietos, sobrinos, seres queridos más pequeños, digamos. También tenemos que convencernos que el conocimiento, la innovación van a ser determinantes en nuestro futuro, y ese relato que ha estado en boca de unos pocos tiene que ser parte del imaginario societal y tiene que ser parte de nuestra identidad. Entonces, no te estoy nombrando todos, pero les estoy dando una idea para que se tienten de leer lo que escribimos, que no está en nuestra página web, de cómo hemos pensado esta estrategia y en qué nivel se ubican las reflexiones que este consejo aporta. Eso debería orientar las políticas, las acciones de los emprendedores, de las empresas, del mundo de la investigación, del mundo de los gestores tecnológicos, etc. Y ahí, Catherine, antes que nos vayamos a pausa, porque tenemos un breve minuto, nos vamos a nuestra primera pausa. ¿Cuál es el rol del sector empresarial en esta contribución al ecosistema? Porque Chile se habla mucho del rol del Estado siempre y que invertimos aún poco en I+D, pero también cuando vemos la estructura de la inversión, vemos que la inversión privada es inversa a lo que ocurre en los países desarrollados. O sea, aquí de ese casi 0,4% mayoritariamente del Estado y muy poco de la industria, de la empresa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, la empresa privada tiene un rol fundamental y no puede restarse de esta transformación, porque además este tipo de desafíos le está impactando en sus pies. O sea, hoy día la mayor parte de los problemas que enfrenta el mundo empresarial tienen que ver con rendimientos decrecientes en las industrias basadas en recursos naturales, es decir, ya no sacamos y todo es abundante, que pasamos la época de la abundancia y por lo tanto va a haber que poner más conocimiento y tecnología para mantenerse competitivo, pero por sobre todo la mayor parte de las inversiones en nuestro país están paradas por conflictos socioambientales y por lo tanto la sobrevivencia de nuestras industrias pasa por allí y pasa por generar un espacio para el emprendimiento, para la innovación, para nuevas ideas. Y también hay una vocación ahí social que ha sido cada vez más instalada en la conversación del mundo empresarial y de responsabilidad planetaria que requiere de estas herramientas para enfrentarla. Entonces, aquí este es un actor vital y siempre en nuestro planteamiento ha aparecido como, más bien nosotros hemos buscado hablarle no solo al mundo del gobierno, sino también al mundo empresarial, al mundo de la investigación, para sumarlos en una ecuación en la que cualquiera que falte no nos permite lograr los resultados. Y la gracia de este mundo, y ustedes lo deben haber vivido en este mismo programa y en los esfuerzos que compartimos como colegas de esta causa, es que el mundo de la CTCI, y puesto en una mirada de futuro, es un mundo donde logramos encontrarnos. Yo creo que logramos más acuerdos que en otros espacios. Y esos acuerdos nos permiten avanzar en una materia que requiere compromiso, perseverancia, que requiere no cambiar las políticas cada vez que cambia el gobierno o la coalición que gobierna, pero además que nos educa en la convivencia, porque cuando logramos entendernos en un espacio resulta que parece que nos reconocemos, nos caemos mejor, nos miramos menos
con menos miedo y desconfianza y podemos avanzar en otros más difíciles. Entonces, incluso un espacio de recuperación de nuestro tejido social que está harto dañado, yo creo, en esta época. Oye, Catherine, nos pidió justo el momento para ir a nuestra segunda pausa musical, pero vamos a volver con todo para profundizar un poco más y hablar además de un poco cómo ha evolucionado el ecosistema y cómo has visto tú el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y bueno, pues, no anticipamos las preguntas, no se vayan a ninguna parte, por favor, queridas y queridos auditores, volvemos de inmediato. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.